presidenta Boluarte por parte de la Fiscalía. Yo lo reduzco en hartazgo de los peruanos. Son muchas las exigencias, hay otros que piden una nueva constitución, otros la liberación de Castillo, pero bueno, en concreto son reclamos que ya habíamos escuchado, ¿no? Vamos a hablar con mi próxima invitada, si le parece. Le doy de inmediato la bienvenida a Susel Paredes. Susel Paredes es congresista por Cambio Democrático, Juntos por el Perú. Y me da mucho gusto tener una congresista aquí en el programa para saber si entienden el mensaje ustedes como congresistas, independientemente de que se pida la renuncia de Dina Boluarte, también el reclamo que hay en contra del legislativo. ¿Lo entienden? ¿Cómo lo toman? ¿Qué le responden a ese 90% que, de acuerdo a la encuesta de Ipsos, pues nada más no los quiere? Bienvenida, congresista. Buenas noches, Fernando. Efectivamente, yo soy de la minoría que presentó un proyecto de ley de adelanto de elecciones. Ese proyecto de ley nos lo archivaron porque hay un sector de congresistas, entre las que me encuentro, que pensamos que estamos en una crisis de separación de poderes. El Congreso ha excedido sus poderes, ha hecho un copamiento de varias instituciones y la gente tiene un rechazo del 90%. No todos los congresistas somos iguales. Y en nuestro caso, lo que pedimos es que como la presidenta Dina no va a renunciar porque sabe que se va presa, producto de los 49 asesinatos producidos por proyectiles de arma de fuego que vienen de las Fuerzas Armadas y Policiales que se dispararon a la cabeza y al tórax y al abdomen de las personas, ella no va a renunciar. Entonces la salida está en el Congreso. Nosotros, vamos a presentar un nuevo proyecto de ley el 27 de julio que se inicia la nueva legislatura y yo creo que mis colegas congresistas deben entender que necesitamos una salida política y esta salida política requiere del desprendimiento de nosotros, de las congresistas y los congresistas, que demos abramos la puerta a un proceso de adelanto de elecciones que requiere una reforma constitucional, porque como la Constitución dice que el periodo del presidente y del Congreso es de 5 años, necesitamos una reforma para reducirlo y adelantar las elecciones. Esto significaría 2 legislaturas ordinarias, pero esto ya sería 2 años más. Entonces, mi propuesta es que con 66 votos y un referéndum podríamos adelantar las elecciones a más o menos junio del próximo año. Es el plazo más corto haciéndolo desde el Congreso, porque como dijo el expresidente Vizcarra, si Dina renuncia, se convocan de inmediato, pero como no va a renunciar, como acabo de decir, es nuestra responsabilidad como representantes de la nación escuchar a la gente y darle una salida política, pero lamentablemente somos pocos congresistas que tenemos esta disposición para salvar la democracia en el Perú. Mi posición es, primero la gente, y para eso necesitamos adelanto de elecciones, cosa perfectamente posible si es que proponemos una reforma constitucional que con 66 votos se consulte en un referéndum. Y con eso, inclusive, podríamos poner otros puntos, ¿no? Y lo que creo, me parece, es que son muy pocos los que escuchan. Susel Paredes escucha. Pero yo creo que lo que más hay en el Congreso son sordos. Hay muchos sordos, muchos sordos porque no escuchan, no han querido escuchar y siguen sin escuchar. Y la pregunta es esta, Susel, porque hay que ser realistas, se lo digo así y me lo dice después de la pausa. ¿Están claros todos los sordos del Congreso que están jugando con fuego al igual que la presidenta Boluarte? Es decir, no se puede hacer el ciego también cuando hay un 80 y un 90% de desaprobación. Eso es el caldo de cultivo para un estallido social. Esa es la realidad en cualquier país. Ellos entienden eso. Es decir, aferrarse a su curul no les garantiza que mañana no vayan a ir a sacarlos de ahí mismo.
estaban jugando con fuego y poniendo en riesgo la democracia del país. Susel, dígame la verdad, usted habla con ellos, ¿ellos entienden eso o están cegados por precisamente ese poder que han logrado en el Congreso? Dígamelo después de la pausa. Susel Paredes, congresista por Cambio Democrático, Juntos por el Perú, que apoya que se adelanten las elecciones y que se vayan todos. Ya vengo. Susel Paredes es congresista por Cambio Democrático, Juntos por el Perú, está conmigo. Y le decía yo, Susel, a ver, ¿están conscientes los congresistas sordos y ciegos? Sordos porque no escuchan lo que está pidiendo la gente y ciegos porque no ven los porcentajes de que esto lo único a lo que puede llevar es un estallido social. ¿Están claros de eso? Como representante de la nación, tengo la obligación de alzar la voz y hacer entender a nuestros colegas de los peligros que conlleva no entender el contexto social peruano. Por ello, vamos a volver a presentar el proyecto de ley que nos archivaron. Aquí lo que está en juego es la democracia. Al romper el equilibrio de poderes, estamos indignando a la gente. La sensación que tiene de copamiento que tiene el Congreso, de esta sensación de que hacemos lo que nos da la gana, ¿no? Y con una serie de acusaciones. Yo soy muy autocrítica de la institución a la que pertenezco, pero también tengo que ser representante de esas voces que le dicen al Congreso: se acabó tu tiempo. Hay que defender a la democracia con todo y los congresistas tenemos la llave. Esa llave se llama Proyecto de Ley de Reforma Constitucional de Adelanto de Elecciones. Se presenta, se aprueba con 66 votos y con el referéndum podemos acabar con esta crisis. Sí podemos recuperar la gobernabilidad. El Perú es un país maravilloso, rico, y sí se puede recuperar económicamente, pero para eso se requiere paz. Sí. No hay desarrollo sin paz. Y no va a haber paz sin adelanto de elecciones. Esa es nuestra propuesta y gritaremos lo que sea necesario para que se nos escuche. Ojalá y se les escuche. Perú es bello, es maravilloso. Los peruanos también. Y se merecen un país en calma y próspero. Ya, es momento. Ha sido demasiado lo que ha tenido que pasar el Perú. No es justo. No es justo. Ojalá antes de ser políticos y lo que sea, sean peruanos. Sean peruanos, es lo más importante y ahí se arregla todo. Pero bueno, hay quienes no lo son a veces. Susel Paredes, mil gracias. Le agradezco que me haya acompañado. Que pase la mejor de las noches. Gracias. Buenas noches, usted.